Hoy día vamos a hablar en la serie de los encuentros con Dios, la coinonía. Y lo vamos a ver en el Salmo 133. Salmo 133, los versículos 1, 2 y 3. Vamos a ver. La palabra de Dios nos dice así. Escrito está en el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. De nuevo voy a leer, hermana, para... da gozo leerlo esta palabra, la palabra de Dios. Cuántas cosas nos dice aquí. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Miren que la palabra coinonía, ese viene de Dios. La coinonía viene de Dios. Porque acuérdense, el Señor es el que se reunía con quién, con sus apóstoles. Ese viene del Señor, la coinonía. Y hablando, cuando yo estaba estudiando en el seminario, cada vez que terminábamos un curso, ¿qué pasaba? Nos íbamos a un restaurante que ahí nomás quedaba, al costadito nomás quedaba, en la misma cuadra. Y todos en coinonía íbamos y celebrar. Le invitamos al pastor, nuestro profesor que nos había enseñado. Y pasamos un momento alegre, gozoso, contándonos experiencias, cómo había sido todo lo demás, cómo era la palabra, cuál es la parte más difícil, qué es lo que había hecho el otro, cómo le había faltado tiempo para hacer su tarea, cómo es el que lo hizo rápido y pudo entregar, y otro que lo hizo rápido y no pudo entregar porque salió, y otro que se retrasó. Yo pude contar en una oportunidad, me acuerdo que el profesor fue el pastor Guanambal, que es el director pedagógico del seminario de cada pueblo libre, que yo hice mi trabajo, pero cuando yo hice mi trabajo, que es un trabajo grande, lo había terminado con mucho tiempo antes. ¿Y qué pasó? Yo al pastor le di mi trabajo personalmente. Y en ese ratito, cuando yo le entrego mi trabajo al pastor, me dice, hermano, me dice, qué bien que ha terminado con tiempo. Sí, le digo. Sí, le dije, ahora que ya estoy desocupado, ya no tengo tanto tiempo, no tengo tanto apuro, ya lo puedo hacer más reposadamente y lo sé. Sí, me dijo, ¿en qué trabajaba? Yo le digo, yo he sido director de colegio. ¿Usted ha sido director de colegio? Sí, le digo. Y últimamente, eso fue en el Estado y en particular también he sido director, le digo, pero los últimos años que he trabajado fue en privado, porque yo soy jubilado del Estado. Y en el privado, le digo, en el Gutenberg, él conocía el Gutenberg. Muy bien, me felicitó por mi trabajo, pero ¿sabe qué pasó? Que cuando el pastor, terminamos el curso y me califica,
me pone 0,5. Y el pastor, el que cuida y tiene el cuidado del seminario, me dice a mí, me dice, hermano Fernando, el pastor le va a poner 0,5, usted no ha presentado su trabajo, yo he asistido a todo. Sí, le digo, si yo le he dado en sus manos al pastor. ¿Y ha dado en sus manos? Sí. Le he dado en sus manos y todavía hablamos de esto, que otro. Sí, claro, todo el mundo son... me han visto los otros hermanos, le digo, cuando yo le he entregado. Sí, y habló, pues. Y el pastor Guanambal no se acordaba a dónde había puesto mi trabajo. Ya, entonces el pastor, el otro pastor le habló y le dijo, el hermano no miente, siempre es puntual en su trabajo. Ah, ya. Entonces me puso mi nota. Y eso lo hice recordar cuando el pastor nos fuimos y cada uno damos un testimonio, una experiencia. Y le digo, pastor, ¿se acuerda que usted me estaba poniendo 0,5? Le digo, sí, pues, porque yo no vi tu trabajo, pues, pastor, yo se lo entregué personalmente. Acá están los testigos. Sí, pastor, Fernando le entregó. Pero ya, eso fue una experiencia, porque al final del curso siempre nos íbamos con el pastor para celebrar el fin del curso, de un curso. Porque ¿cuántos cursos había? Más de 60. Entre 60 y 70 cursos para uno terminar y ser pastor. Y aprobar esa cantidad. Pero eso se pasa pues, en 5 años más o menos. Pero ¿sabe qué? Cada uno da unas experiencias y esa coinonía que hacíamos juntos, todos, lo pasaban muy bonito. Se pasa bonito porque ahí está el Espíritu de Dios. El Señor dice que cuando 2 o 3 están juntos en mi nombre, en un solo Espíritu, que es Cristo Jesús, ahí estoy, en medio de ustedes. Y es gozoso cuando el grupo hace una coinonía, cualquiera que sea la naturaleza, y tengamos el mismo espíritu, la misma doctrina, entonces se habla el mismo lenguaje. No solamente el mismo lenguaje, hay gozo en el corazón de estar, porque es el Espíritu de Dios que se mueve en ese lugar. Es así. ¿Y qué cosa hay? Hay unidad entre los hermanos. Es una visión hermosa, porque estamos reunidos. Es una visión hermosa que ante otras personas, por ejemplo, cuando nosotros estábamos ahí, ajuntamos, ¿cuántos éramos? Éramos como 20, entonces ajuntamos bastante asientos. Y servían, mientras servían y comían también, y después de comer, ¿qué pasaba? Nos contábamos, estamos gozosos, sí, y te contaba experiencia. Un tercero se refiere a una persona que también está en el restaurante y están mirando. Generalmente una reunión, pues hay una cerveza al medio. Y hay bastante, pero nosotros no teníamos cerveza. Nosotros teníamos el mismo espíritu y hablábamos de Dios, de Cristo. Y teníamos gaseosa. Y teníamos algo de comer en ese ratito. Y estábamos gozosos de haber terminado el curso. Hay un gozo, hay un espíritu. Esa es la coinonía bajo un mismo espíritu. Ese es. Y el tercero, la persona que nos está mirando, la persona que no es cristiano, que no es del pueblo de Dios, se lleva una buena impresión. Y dice, estos son cristianos. Uy, tan alegres. Porque ellos no saben lo que es un gozo con el espíritu. Estos están alegres, contentos, ¿ves? Qué bueno. O sea, cuando hay una coinonía y de hermanos que tienen el mismo corazón, en un mismo sentir de Cristo, somos ejemplo para otros. Nuestra forma de ser fluye para otros. Y somos de buenos ejemplos. Esto sucede generalmente pues, cuando
la doctrina están de acuerdo. Todos tenemos la misma doctrina, que es Cristo Jesús. ¿Tiene que haber una unidad? Sí. ¿Puede haber una unidad sin uniformidad? ¿Podemos ser todos distintos? Sí, somos distintos. Cada uno tiene su trabajo, su casa distinto. Pero esto no impide que trabajemos juntos, que estemos juntos, hablando juntos el mismo sentir. ¿Por qué qué? Porque ¿qué cosa hay? Un espíritu de amor. El Espíritu Santo se mueve. Cuando estamos en una coinonía, estamos juntos celebrando algo, no solamente celebrando, podemos hacer coinonía de orando, repartiendo cualquier cosa y una coinonía, el Espíritu de Dios está ahí. ¿Y por qué le digo que hay amor? Porque siempre hay un respeto mutuo. No se habla cualquier cosa. Se habla con amor ante el otro hermano. Aún el pastor mismo, al dirigirnos a nosotros, tiene el amor y nos respeta y nos dice, y ya no nos trata como alumnos, como cuando está en la clase. Ya nos trata como si fuéramos iguales. Y eso lo entendemos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo corazón, el mismo espíritu. Porque es así. El Señor dice, ¿quién es grande? Grande es aquel que sirve, el que se considera menos. En cambio, la vida mundana no. Grande es aquel que tiene más dinero. Grande es aquel que se destaca, el que tiene mejor puesto. Pero eso no es en el cielo. Eso no nos dice. Acuérdense que cuando los apóstoles le dijeron, la mamá de Pedro y de Juan le dijo, y llegaron a su casa y ella estaba enferma con fiebre, y el Señor llega y lo encuentra con fiebre y el Señor lo sana y después comienza a servirle. Y ahí donde le dice, esta mamá le dice, Señor, que mi hijo Pedro se ponga a tu derecha y el otro se ponga a la izquierda cuando estás en tu gloria. ¿Qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, el que quiere ser grande, humíllese. El que quiere ser grande, humíllese. Y aquel que se humilla, Dios lo exalta hasta lo sumo. ¿Qué fue Jesucristo? Jesucristo se humilló. Él dejó su trono para venir acá a humillarse, a portarse como otro cualquiera. No nacer en un palacio, nació en un pesebre, por no decir un establo, lleno de, como cualquier otro dice, de cochinada, de olor nauseabundo. No, eso lo dice el mundo. Pero aquel que tiene el Espíritu del Señor en su corazón dice, no, es un pesebre, muy humilde, sí. El Señor se humilló hasta lo sumo. Así es. Ese es grande en el cielo. Por eso el Señor dice, es más vale dar que recibir. ¿Quieres ser grande? Humíllate. Agarra tu cruz y sígueme. Ese es el espíritu que se movía en nuestra coinonía. Ese es así, el espíritu de amor, que justamente dado por el Señor Jesucristo cuando vino el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo en nuestro corazón? Y mora en nuestro corazón cuando nosotros nos hemos convertido, cuando reconocemos que Cristo es la salvación. Es el que murió, derramó su sangre por nosotros, pagó nuestras deudas. ¿Cómo? No con plata, con su vida, con su sangre derramada en la cruz. Así, la comunión íntima con Dios, ¿qué es lo que produce? Produce una comunión. ¿Con quién? Una comunión íntima. Así es. ¿Con quién? Con Dios. ¿Y qué es lo que produce esa comunión íntima? ¿Qué es lo que produce a su vez?
Esto es lo que produce cuando tenemos una relación íntima con el Señor. ¿Qué es lo que produce? Una mansedumbre en nuestro vivir. Una bondad en nuestro vivir. Una benignidad en nuestro vivir. Así es. Eso es lo que fluye. Miren que el cuerpo humano es un buen ejemplo. ¿Por qué el cuerpo humano es un ejemplo? Porque todos los miembros del cuerpo humano son diferentes y tienen diferentes funciones. El cuerpo humano es diferente. El brazo hace una cosa, el ojo, la boca, la nariz, los pies hace otra cosa, son diferentes. De unos a los otros son diferentes. ¿Pero qué? ¿Y cómo funciona? Funciona en obediencia. ¿A qué? A la cabeza. A la cabeza. Y hay una ¿qué? Hay una unidad. Hay una unidad. Nuestro cuerpo humano, nuestro cuerpo es un ejemplo de unidad. Porque todos obedecen a la cabeza que da las órdenes. Ese es el buen ejemplo. Es un buen ejemplo de la koinonía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo. ¿Por qué? Porque le dije al comienzo que nosotros tenemos un mismo sentir. ¿Quién es el sentir? Cristo. Tenemos la misma doctrina. Sí, ¿quién es? Cristo. Así mismo. Y obedecemos su palabra. Así es. Así es. Dios no quiere que todos estén de acuerdo en asuntos de menor importancia, no, dice, pero que es suficiente estar de acuerdo en lo básico y en lo fundamental. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de la unidad? Porque acuérdense, la koinonía es una unidad. ¿Quiénes son los que no están de acuerdo con la unidad? Son los enemigos de la unidad. ¿Quiénes son? La envidia, los chismes. ¿Quién más? Acuérdense, la envidia, el chisme, las críticas, la murmuración. Esos son los principales enemigos de la crítica, la censura. ¿Los enemigos de qué? De la unidad. ¿Y quiénes son pues los enemigos? Muchas personas. Sí, es cierto que muchas personas, pero el principal enemigo es el diablo. Ese es. La unidad que existe en una koinonía es como el perfume, dice, fragante y agradable, de olor grato ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, cuando hay una koinonía entre los hermanos, las hermanas, donde su sentir y la doctrina es Cristo Jesús, esa unidad es como un perfume fragante y de olor grato para Dios. Los ojos del Señor se alegren en su corazón cuando hay una koinonía verdadera. Claro. Y lo que habla aquí es del aceite sagrado en el versículo 2, donde nos dice, el versículo 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. ¿Qué nos dice? El aceite sagrado en el versículo 2 es una ilustración del ministerio del Espíritu Santo que descendiendo sobre el pueblo de Dios, o sea, nosotros los cristianos, cuando los hermanos viven juntos en armonía,
y difundiendo como un buen ejemplo el aroma de un buen testimonio a nuestro alrededor. Acuérdense que le dije al comienzo que nosotros estamos con el pastor y estamos haciendo una coinonía, ya estamos gozosos, alegres, y cada uno contaba su experiencia durante el curso que había durado. Ahí éramos testimonio de unidad, de un buen sentir ante las otras personas. Pero para Dios era olor grato ver que sus hijos, sus hijos, sus siervos estén ahí contentos, gozosos, bajo un mismo sentir que es Cristo. Ese es olor grato para el Señor. Y es un buen ejemplo para los que no conocen a Dios. Es un buen ejemplo. Así, por otra parte, nos habla que la unidad entre hermanos o cristianos bajo un mismo nombre que es Cristo Jesús es refrescante y vigorizante. ¿Por qué es refrescante? ¿Por qué es vigorizante? Porque estas reuniones nos traen una fortaleza. Porque nos da ¿qué? Nos da tranquilidad, frescura, nos da tranquilidad. Nos trae gozo de haber compartido con mis hermanas, mis hermanos, un rato alegre, tranquilo, pero en el nombre del Señor. La coinonía es bueno. Por eso la palabra dice, cuán bueno, dice, y agradable ver a los hermanos juntos, dice el versículo, el primero. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso. Mire, delicioso, dice el Señor. ¿Qué dice? Cuán bueno y delicioso es. Y delicioso, usted sabe que cuando una cosa se dice delicioso porque es agradable. ¿Y para quién es agradable? Acá lo ve David que es agradable. Y para Dios es agradable ver a sus hijos. Es como un padre que ve a sus hijos tranquilos, conversando, alimentándose o jugando juntos. El corazón del padre se alegra. ¿Y quién es nuestro padre? Es Jehová Dios. Y cuando estamos así en unidad juntos, compartiendo esta coinonía, a los ojos de Dios, para Él es como un olor grato. Es un aroma para el Señor. Acuérdense que cuando había un sacrificio de los animales en holocausto y los sacrificaban, ¿qué es lo que subía? Dice, era como un olor grato para Dios. No es que va un olor, el olor, sino que es grato para Dios, es como un olor grato para Dios. Es una figura, una comparación. Es como el padre que lo ve a sus hijos, tiene 2, 3 hijos, y lo ven contento, tranquilo, conversando, compartiendo, o haciendo otra cosa, pero lo ven juntos, tranquilos. ¿Qué hay en el corazón del padre y de la mamá? Una tranquilidad, un gozo, una alegría. Eso es lo que siente nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro papá Jehová. Eso es lo que siente cuando ve que hay una coinonía en unidad. Eso es lo que siente. Por eso, por otra parte, nos habla que la unidad entre hermanos o cristianos de un mismo nombre es refrescante y vigorosante. Ahora, nos habla del rocío de Hermón que desciende sobre ¿qué? Sobre los montes de Sión. Sión, acuérdense que es la ciudad de David, que era un monte que donde se asentaba pues de Jerusalén. Era del enemigo y él lo conquistó y lo tomó. Y de ahí donde le dijo, le puso el nombre ¿qué? La ciudad de David. Así. Acá nos dice que el rocío es la figura del Espíritu Santo que refrescando el corazón y la vida de los hermanos. ¿Hablaba ahí del rocío? Sí.
hablaba ahí del rocío que descendía, dice, del monte Hermón. Y esto nos da una figura que del rocío es el Espíritu Santo que desciende sobre su pueblo, sobre los hermanos que están viviendo en coinonía. Es así, hermano. Muchas veces he vivido en coinonía. Muchas veces. Acuérdense, en el seminario nomás he vivido en coinonía como 100 veces durante los 5 años que hemos estado allá. Alegre, contento, nos pasábamos buen rato, pero muy buena experiencia y bonita. A los ojos de Dios es bueno, gratificante para tu corazón. Así es, hermano. Ahora, tenemos, dice, cuando los hermanos vivan juntos en unidad, en armonía, Dios envía bendición y vida eterna, porque esto es agradable a los ojos de Dios. Y un ejemplo tenemos. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos? El ejemplo que tenemos, acuérdense, en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. El día de Pentecostés, ¿qué pasó? Es el día que el Señor Jesús partió al cielo. Pero le dijo que esperen ahí, porque va a venir el Espíritu Santo, dijo. Y bajo esa promesa ellos esperaron. Ellos esperaron. En el día de Pentecostés los discípulos estaban juntos y estaban unidos, estaban en armonía. ¿Cuántos eran? Eran como 70. Unidos. ¿Y qué hacían? Estaban orando. Acá había una coinonía, pero de espera y de oración. Así es. ¿Y esperando qué? La promesa de Cristo que le dijo que el Espíritu Santo iba a venir. Pero repentinamente, cuando estaba ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino, su lengua de fuego, y descendió cada uno sobre ellos. ¿Y qué pasó? Que dio una fortaleza espiritual y cambió su vida. Y hubo una fragancia y un frescor. ¿De qué? De predicar el Evangelio. Su espíritu se vigorizó, adquirió fortaleza, se vigorizó, se fortaleció, porque el Espíritu Santo se apoderó de ellos, de su corazón, y salieron. ¿Y salieron a qué? A predicar su nombre. Así fue a predicar su nombre. La bendición de la vida eterna podemos entender de dos maneras. Aquí, la bendición que Dios da cuando vivimos en coinonía, en armonía, podemos entender de dos maneras. La primera, cuando hay una unidad entre los hijos de Dios, entre su pueblo, los hijos de Dios disfrutan de la vida, dice, en un sentido verdadero. Cuando estamos en coinonía, la bendición de Dios es que disfrutan no como el mundo. Este disfruto es profundo y verdadero, dice. Hay gozo, como lo teníamos cada vez que nosotros nos reuníamos al término de un curso. Esa es la bendición. Un disfruto que disfruten de la vida en un sentido verdadero. Y el segundo dice, también disfruta y hay gozo en su corazón porque vienen a ser canales por medio de las cuales la vida fluye. ¿A quién? A otros.
Por eso al comienzo le dije que todo lo que los otros nos veían, el buen ejemplo que estamos, fluye nuestra forma de ser a otros que están mirando. Y dicen, estos son cristianos, son evangélicos. ¡Qué bueno! Nunca he visto disfrutar ahí. Nunca he visto una reunión sin cerveza. Nunca he visto una reunión peleándose, borrachos. No. ¡Qué bueno! Están hablando de su experiencia, están hablando de Cristo. Es una vida que se fluye para convertir a otros, para decir quién, no de nosotros. Que digan que el que no ha transformado es Cristo, nuestra forma de ser. Nuestra vida fluye para otros como un buen ejemplo para que ellos conozcan a Dios. Es así. Es así la coinonía. La coinonía, siempre el Espíritu Santo está en medio de esa reunión. A eso llamamos coinonía. Siempre hay unidad. Siempre hay, pero la unidad que viene de Dios, no del mundo. La unidad del mundo se reúnen ¿para qué? Para a veces para hacer cosas malas, para manipular, para poder corromper, qué sé yo. Pero la diferencia es que aquí no está Dios, no está el amor de Dios. Pero cuando el pueblo de Dios se reúne en coinonía, Dios está ahí y el amor de Cristo está en nuestro corazón. Y el actuar nuestro es conforme a su palabra en obediencia. A eso es la coinonía, hermano. A eso. Esa es la coinonía que siempre debemos experimentarlo y decirlo y enseñarles a otros. Coinonía donde el pueblo de Dios se goza